Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Y vamos a... Muy bien. Me da mucho gusto saludarlos. Soy David Pantoja y estamos, pues, obviamente aquí muy emocionados transmitiendo en vivo a través de Fiel Radio. Gracias por conectarse. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlo aquí en Líderes, agradezco a la productora, por supuesto, general de este programa que ya está también lista aquí para poder producir este espacio. Y pues invitamos a la gente a que nos siga en nuestras redes sociales, Fiel Radio. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, así nos encuentran, Fiel Radio. Recordarles que Fiel Radio se transmite también a través de www.fielradio.com, donde ustedes van a poder escuchar música para Dios. Podemos escuchar música que nos puede relajar, que nos puede conectar con Él de manera particular y vertical. Así que los invitamos a que asistan a www.fielradio.com. Bueno, pues agradecemos por supuesto también a nuestros patrocinadores oficiales, la Cumbre Global del Liderazgo, que ya se llevó a cabo el fin de semana pasado. Pero déjenme decirles, bueno, este fin de semana, déjenme decirles que ha sido toda una experiencia este 2021, porque hemos visto pues a través de la misma pues diferentes temas muy importantes que tiene que ver con el liderazgo, sí, pero sobre todo el cómo a través de las herramientas que los speakers nos dieron, pues cómo enfrentar el día a día. Y me da mucho gusto que pues la Cumbre Global de Liderazgo sea patrocinador de este espacio y pues bueno, agradecerles por supuesto el mismo. Los invitamos a que se unan a su página para que también ustedes puedan checar los contenidos de la cumbre. Y pues ya está listo, prácticamente ya están listos para la Cumbre Global de Liderazgo en el año 2021. Así que pues ahí se los dejo en la mesa para que ustedes lo tomen y puedan pues acceder a su página. Mientras tanto, llegó nuestro invitado, vamos a conectarnos con él. Mi querido amigo Sergio Anaya, pastor precisamente de la Iglesia Amistad Cristiana Cancún. Y qué gusto, de verdad qué gusto, Sergio. Te agradezco infinitamente el hecho de que estés conectado con nosotros. Hace mucho tiempo, muchos años que nos conocemos, hace creo que más de 15 años aproximadamente, compartíamos frecuencia y me da mucho gusto pues el recibirte aquí a través de Fiel Radio. ¿Qué tal, mi querido David? Te mando un gran abrazo, saludos aquí desde lejos. Estamos ahorita aquí en la ciudad de León. Acabamos de estar el fin de semana aquí en Trigo y Miel con un buen amigo, Felipe del Castillo. Y bueno, estamos aquí todavía en León. Pronto es el jueves, ya primero ya estamos por allá por Cancún, pero un gusto saludarte y una bendición que, pues después de tanto tiempo y una pandemia de por medio, podamos estar pues en contacto y obviamente con la bendición de verte dirigiendo este programa y sobre todo para influenciar muchísimo a través de todo lo que son los principios del reino de los cielos. Totalmente de acuerdo. Amigo, cuando Dios nos puso en el camino, eras licenciado, hoy eres doctor y me da muchísimo gusto saberlo. Sí, fíjate que terminamos ya la parte, yo soy licenciado en Educación y Desarrollo Humano, tengo una maestría en Psicología y Terapia Familiar y terminamos un doctorado en Teología y Consejería Familiar, ¿no? Entonces, nos hemos enfocado en tener cada vez más herramientas para poder servir al Señor y hacerlo de la manera más, pues, excelente como Él se merece. Me parece que vivimos en un tiempo en que es muy importante la preparación como una plataforma, darle a Dios materia prima para que Él pueda utilizarla y obviamente darnos un mayor impacto e influencia, pues en este mundo que necesita más llamar la atención por parte de lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces sí, aquí andamos, pues seguimos adelante ahí preparándonos y bueno, estamos obviamente presidiendo una universidad, aparte de todo lo que es la parte ministerial o pastoral. Estamos a cargo de una universidad cristiana que tiene una licenciatura en teología, por cierto, ya avalada por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, pues estamos ahora sí que bastante entretenidos en esta etapa y obviamente muy contentos de ver cómo Dios siempre nos sorprende de muchas formas en cuestión, obviamente, su respaldo. Así es, pues bueno, vamos a entrar en, pues ahora sí que en materia, mi querido Sergio, porque desde que te conozco, la familia ha sido muy importante, pero para ti, por supuesto, pero la familia inicia desde el individuo. Y me encantaría que nos platicaras, tú como pastor, como líder cristiano, para ti precisamente, ¿qué es un líder?
Bueno, el liderazgo para mí siempre ha estado definido desde que hace 30 años tengo la oportunidad de servir a Dios como influencia. Para mí lo más importante es entender que el liderazgo, primeramente, es la genética que Dios nos ha dado como sus hijos, porque Dios es el que ha puesto ese ADN, esa genética en nosotros como sus hijos desde el inicio, desde la creación. Y lo que más definiría para mí un rasgo de liderazgo tiene que ver con la influencia, con el impacto, con la trascendencia. Creo que es el medio que Dios utiliza para poder respaldar su autoridad y también con su cobertura y ayuda poder trascender, ir más allá de lo que es la esfera de lo posible. Es la forma en que Dios nos da ese impacto para poder romper los moldes, convertirnos literalmente en catalizadores de este mundo, en personas que seamos agentes de cambio, el poder ayudar a las personas a generar esa unidad para tener algo en común, ¿no? El líder siempre es el que tiene que poner el ejemplo, es el que toma la iniciativa generalmente, el que rompe obviamente todo lo que es el aspecto de oposición y de imposibilidad que pareciera latente en el ámbito humano. Entonces, creo que en general el liderazgo es una herramienta fundamental para poder cumplir los planes y propósitos de Dios. Y la realidad es que, como creo es el tema de este programa, tiene muchos años, David, que el mundo tiene una crisis de liderazgo. No es una crisis del mundo nada más. Y yo creo que mucho de la crisis que vivimos en el mundo, perdón si me estoy adelantando, tiene que ver con la crisis de liderazgo. Es como una especie de proyección en relación, obviamente, a todo lo que representa este tema. Entonces creo que el fundamento o el origen de la crisis que tenemos hoy a nivel mundial en todos los aspectos, llamémosle si quieres de gobierno, de política, de educación, del ámbito que quieras, tiene que ver mucho con la crisis de liderazgo, ¿no? Entonces para mí la forma más simple de definir liderazgo es esa influencia que Dios nos da para poder ser trascendentes en este mundo y poder cumplir los sueños y los propósitos que Él tiene en nuestra vida. Oye, Sergio, y hablando precisamente de crisis, para ti en particular, ¿qué es estar en crisis? ¿Qué es crisis? Pues estar en crisis creo que lo más relevante, David, tiene que ver con el entendimiento del límite humano que tenemos. La realidad es que mientras más pronto reconocemos como seres humanos que tenemos un límite, que no podemos hacerlo todo, que no tenemos la capacidad completa y total para realizar todas las cosas y que simple y sencillamente llegaremos en un momento en nuestra vida en que esperemos lo más pronto posible nos demos cuenta que estamos muy limitados en nuestras capacidades humanas. Entonces la crisis viene cuando viene esa confrontación, esa realidad que es obviamente latente, de que no voy a poder quizás hacer todo lo que yo quiero en mis propias fuerzas, conforme a mis propias capacidades, solamente basado en lo que representa mi aspecto de ser yo la fuente o el origen de todo, ¿no? Entonces, cuando un ser humano reconoce esa situación, normalmente es previo a una crisis. Es más, si nosotros analizamos mucho en los principios de la escritura, de la palabra, siempre encontraremos que Dios llega o casi siempre llega en los momentos de crisis en las personas para llamar su atención hacia lo que es lo imposible, lo sobrenatural, lo que va más allá de la dinámica humana, ¿no? Entonces, las crisis creo que son las perfectas oportunidades de Dios para mostrarnos que hay un camino más excelente, que hay un camino mayor y que todo lo que quizás anhelamos en un ámbito humano está obviamente muy limitado hacia lo que Dios pudiera hacer si nosotros estamos dispuestos a caminar con Él, ¿no? Entonces, ese es el principio para mí, desde una perspectiva, vamos a decirlo así, simple, de cómo se originan las crisis como resultado de la ausencia de Dios por un lado y por otro lado la necesidad que tiene el hombre de reconocer que no puede solo. Es un principio de la Escritura. Separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, cada situación, cada proyecto, cada plan que el ser humano define dentro de su expectativa propia, generalmente va a llegar a un punto de límite y de imposibilidad, ¿no? Pero cuando esa persona reconoce precisamente esa verdad, es cuando viene la posibilidad de que, tomado de la mano de Dios, ese proyecto se convierta todavía más grande, más importante y más trascendente, porque tiene la esencia de lo eterno. Dice por aquí Velázquez Torres, bendiciones, Pastor Sergio, saludos cordiales desde Minatitlán, Veracruz. Saludos, qué gusto. Ahí andamos, seguido andamos por allá en Cuatzaemina y bueno, tenemos grandes amigos por allá. Y qué gusto que se estén conectando precisamente para ver esta charla. Y mi querido Sergio, me encantaría que, pues bueno, sí hemos tenido tiempos difíciles, tiempos de pandemia. Esta pandemia pues prácticamente nos ha obligado
a vernos hacia adentro, a estar con nosotros, a tener la conexión precisamente con el Señor. Pero ¿cómo es que precisamente debe liderar en crisis un líder? Creo que esa es la oportunidad de realmente definir, David, lo que es la esencia, lo que yo diría la cepa de un liderazgo. El liderazgo creado en Dios o diseñado por Dios o nacido en Dios está precisamente para los tiempos de crisis, donde más se tiene que notar y obviamente manifestar el liderazgo que Dios nos da en el ser humano y en el ámbito de lo que representa el entorno donde vivimos, creo que es precisamente en las crisis. Cuando no hay crisis, pues de alguna manera uno podría decir, pues ahí la llevo, quizás no necesito tanta dirección, quizás no necesito tanta atención hacia lo que representa, me puedo relajar más, puedo estar más tranquilo, puedo depender un poquito más de la inercia, de la viada, ¿verdad? De todo lo que es la trayectoria, pero los tiempos de crisis normalmente se para todo. Lo que pareciera sencillo, lo que pareciera fácil, lo que pareciera normal, natural, de pronto pierde esa perspectiva de posibilidad de realizarse. Y ahí es donde se requiere precisamente que salga, yo le llamo cepa o le podemos llamar esa esencia o esa raíz o esa base o fundamento de lo que es el liderazgo como necesidad. Yo no diría ni siquiera que es, David, un lujo. El liderazgo no es un lujo, el liderazgo es una necesidad en el mundo en el que vivimos. La realidad es que en toda la historia podemos encontrar de todos colores y sabores líderes que obviamente lo que ha hecho la diferencia generalmente ha sido el objetivo. Pero la estructura ha sido pues prácticamente muy parecida, ¿no? Entonces, creo que las crisis son el momento donde el liderazgo tiene que salir, tiene que emerger, se tiene que manifestar, no puede estar oculto, no puede estar guardado, tiene que estar alzando la voz, tiene que estar llamando la atención, tiene que estar llamando a la gente a volver a enfocarse en lo que es lo más importante, lo más trascendente, lo que realmente le va a permitir de manera total e integral salir adelante de cualquier situación de crisis, llámese de salud, llámese existencial, llámese obviamente económica, llámese de cualquier índole, ¿no? Y creo que ahí es donde verdaderamente nosotros o las personas que Dios ha llamado en todos los ámbitos, tenemos que entender que el liderazgo, por lo menos ese es mi sentir, el liderazgo cristiano no se debe enfocar nada más en la iglesia, David. Creo que ese ha sido uno de los retos que tenemos. El liderazgo cristiano tiene que entender que Dios nos puso en una nación, en un país, específicamente en un mundo, hablando en lo específico, donde el deseo de Dios es que podamos generar esa trascendencia. El concepto de pensar que un líder cristiano está llamado solamente a generar una influencia en la iglesia me parece muy limitado en función del plan de Dios para lo que representa el mundo en el que vivimos. Totalmente de acuerdo, porque finalmente me parece que, como bien lo dices, creo que no es una cuestión de lujo, creo que también es una cuestión de responsabilidad, porque si bien a bien, lo hemos platicado en este espacio, el ser líder no significa que tengas que estar en una situación privilegiada para poder liderear. Podemos liderear desde el hogar, como por ejemplo varones, desde la mujer, como digo, desde la casa también como mujeres con los jóvenes, ¿no? Impactar en nuestros compañeros de clase, etcétera, barriendo nuestra calle, lo platicábamos, podemos impactar y de cierta forma ya estamos lidereando, ¿no? Pero aquí lo importante también es saber en qué momento aplicar ciertas herramientas de liderazgo, sobre todo cuando hay crisis, ¿no? Sí, yo creo que esa es una clave, David, lo que es la sensibilidad del momento, el ser lo suficientemente sensibles, tanto en el aspecto, digamos, de sentido común, pero también yo creo más trascendentemente en el aspecto espiritual. Es decir, esa conexión con Dios, esa comunión con Dios, nos va a dar la oportunidad, porque todos lo vivimos. Por ejemplo, en esta pandemia era muy, muy problemático porque de pronto, hablando específicamente en las iglesias, era esa cuestión de abro, no abro, si abro soy muy imprudente, si cierro soy muy temeroso. Entonces tenías que vivir un liderazgo que no podía ser por imitación, porque había de todo. Es decir, había personas, inclusive yo conozco gente que nunca cerró, ¿no? Y conozco gente que todavía no ha abierto.
¿no? Y algunos que quizás lamentablemente ya no van a poder abrir, porque en esta crisis, en esta pandemia, pues se perdió todo ese aspecto de posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, no puedes depender, hablando de un liderazgo correcto y espiritualmente sano, no puedes depender de lo que dicen los demás. Tienes que tener una conexión con Dios muy cercana, una capacidad de empatía con lo que representa las necesidades de las personas, pero sin perder, David, la perspectiva obviamente de lo que es el plan y el propósito de Dios, porque si no, corremos el riesgo de una confusión, de pronto estar haciendo cosas que no van a tener un fruto o una cuestión duradera en cuanto a resultado. Y yo estoy convencido de algo, David, cuando Dios nos llama a hacer algo y nos pide hacer algo, participar de algo, ser de influencia en algo, de trascendencia en algo, algún proyecto, algún sueño de Dios, yo creo firmemente que el respaldo de Dios está ahí. Y si el respaldo de Dios está ahí, como lo podemos ver con muchos personajes, para mí, y ahorita estoy dando, no es casualidad, es una de las razones por las que me llamó mucho la atención tu invitación, porque ahorita precisamente estoy dando un curso de principios de liderazgo a todo el equipo de trabajo, y hemos estado hablando desde hace unos meses ya de este tema, y la historia de Nehemías para mí es formidable y maravillosa, porque Nehemías es un líder que le toca manifestarse en un tiempo de crisis, cuando literalmente está destrozada la ciudad, destrozada la nación, ha habido 70 años de desolación, de pérdida de todo, de cautividad, y él entiende que esa sensibilidad para poder definir, ok, él estaba muy cómodo en el palacio. Él puede decir, pues yo estoy aquí, estoy en una posición, como mencionas tú, privilegiada, no tengo necesidades, no tengo de alguna manera que hacerlo por un beneficio mío. Y creo que esa es otra clave del liderazgo. El liderazgo no puede pensar, David, solo en lo que me acomoda, lo que me gusta, lo que de alguna manera necesito, lo que me agrada. Tiene que tener una capacidad de poder definir que muchas veces lo vas a hacer porque vas a ser un instrumento y el beneficio no va a ser integralmente para ti, sino para todas las personas que están a tu alrededor e inclusive que ni siquiera podemos llegar a definir que pudieran ser beneficiadas por el ejercicio precisamente de este propósito de Dios en nuestra vida. Es correcto. Dice por acá, el liderazgo creado en Dios se manifiesta más en los tiempos de crisis. Es correcto. Y hablando precisamente de esto, me encantaría que nos compartieras, Sergio, cómo ustedes como Amistad Cristiana Cancún afrontaron precisamente esta crisis que no fue de una sola persona, que no fue de un país, sino que fue a nivel global. Fíjate que una de las cosas que me llamó mucho la atención, David, en este proceso, hablando en un sentido ya específico de nosotros como organización y como grupo y congregación, fue que como todos al principio no entendíamos, como no fue algo que se manifestó como en un sentido completo, o sea, todo parecía que iba a ser una semana o 15 días, y yo creo que todos vivimos esa situación que no teníamos una planeación a mediano y a largo plazo. No podíamos definir, porque todos estábamos esperando que iba a ser como la famosa influenza, quizás de un fin de semana, y estar encerrado a lo mejor 15 días y se acabó, y vámonos. Yo tenía una agenda de todo el año, ya eso fue alrededor de marzo. Yo venía de 16 años, imagínate, de no estar un mes completo en mi casa, por cuestiones de ministerio, de viajes y de muchas cuestiones ministeriales. Y obviamente yo tenía una agenda ya de todo el año. Yo agendo normalmente con 3 a 6 meses de anticipación y empezó todo ese aspecto de cancelo, no cancelo. Ya nada más eso a nivel personal, ¿no? Había una incertidumbre que iba a suceder. Pero luego a nivel ya, digamos, ministerial, organizacional o congregacional, pues fue esa cuestión de poder ayudar a las personas a no generar una división, ¿sabes? Porque se daba mucho el aspecto de algunos que estaban literalmente friqueados, paralizados y que tenían muchísimo miedo y temor y que obviamente no tenían ninguna intención de volver a reunirse, por lo menos en la proximidad. Y había personas que estaban en el otro esquema, vamos a decirlo así, el otro polo de no, esto es una mentira, esto no existe, no es verdad, hay que seguir la vida igual. Entonces, el liderazgo tiene que tener esa capacidad de conciliación. Y creo, si me permites decirlo, que fue lo que yo percibo que Dios nos permitió ejercer específicamente en nuestro núcleo de influencia, es ese punto de conciliación, decir, hey, o sea, tú no puedes juzgar al que no se quiere reunir y llamarle cobarde, o tú no puedes juzgar al que sí se quiere reunir y llamarle obviamente imprudente o salvaje o sabrá Dios qué, ¿no? Entonces, empezar a modular
o a moderar entre todo lo que representan las diferencias de opinión, las diferencias de sentir, porque obviamente había personas que no habían vivido en la cercanía una situación pues de pérdida, y teníamos personas que lamentablemente vivieron en la cercanía una pérdida, o sea, vivieron de frente el efecto tanto físico como espiritual de la pandemia. Y yo soy un convencido, David, que esta pandemia tuvo más efecto en lo espiritual que en lo físico. O sea, creo que afectó más a las personas en su condición espiritual que realmente en su condición de salud, porque no hay una vacuna contra el miedo. Y el miedo se convirtió literalmente en un factor que se apoderó de las decisiones, de las reacciones, de la manera de pensar de cada persona que estaba de alguna manera afectado por todo esto, ¿no? Entonces creo que nos enfocamos más en que las personas pudieran estar conscientes de algo, David, que Dios seguía en control, que sí había una crisis en el mundo, pero en el reino de los cielos no había crisis. En el reino de los cielos no hay hasta el día de hoy pandemia, porque es un reino inconmovible. Entonces, creo que muchos tuvimos que definir, ok, soy ciudadano solamente de este mundo, pues entonces sí, agárrate, compadre, porque el mundo está en crisis. Pero si soy ciudadano del reino de los cielos, entonces tengo que tener la certeza de que Dios sigue en control y que no va a pasar absolutamente nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Y obviamente abrazarnos de esa verdad para que no generáramos ese aspecto de contaminación auditiva, ¿no? De estar confundidos porque había información de todos colores y sabores. Y creo que nuestra labor estuvo más enfocada a generar ese fruto de la templanza, de la estabilidad. Y obviamente a recordarle a las personas. Yo me enfoqué muchas semanas a hablar específicamente de las promesas de Dios en los tiempos de crisis. ¿Qué dice Dios? ¿De qué tenemos que estar agarrados cuando las cosas no están como nosotros quisiéramos que estuvieran, ¿no? Y bajo ese aspecto creo que enfocamos el punto de partida. Y de ahí, obviamente, pues tratar de ser, David, punta de lanza para definir cuándo. Nosotros prácticamente abrimos en junio, que fue cuando, te acordarás, en Cancún, la autoridad nos dio posibilidad de hacerlo, y fuimos de los primeros en abrir. La segunda semana de junio ya estábamos nosotros abiertos, y por la gracia del Señor hasta el día de hoy no hemos tenido que volver a cerrar, ¿no? Pero creo que fue esa cuestión de mantenernos firmes cuando todo alrededor parecía como que estaba fluctuando, y no olvidar y ayudar a las personas a recordar que Dios sigue en control de todas las cosas. Ha sido un viaje largo, prácticamente casi 2 años. Al parecer estamos ya entrando al final de esto. Al parecer, porque la verdad es que el bicho sigue, aunque estemos en verde. En Europa hay una cuarta ola, etcétera. Pero parece ser que estamos ya en otra etapa, con más certidumbre de cierta manera. Y me gustaría, hablando de eso, Sergio, que nos platicaras ya en lo particular como pastor precisamente de Amistad Cristiana, ¿con qué te quedarías si esto el día de mañana dicen, se acabó, ya? Yo me quedaría, fíjate que lo he meditado mucho, y tengo algunos amigos, tanto en el ministerio como en la congregación, con los que he platicado mucho de este tema. Digo, no hablo mucho de eso, trato de no mencionarlo mucho, pero yo sí creo, David, con todo mi corazón, que este tiempo fue un ensayo en el mundo para definir cómo reaccionamos a las instrucciones globales. Pero también me parece que Dios lo permitió, no que lo haya provocado, pero lo permitió como un ensayo para definir realmente dónde estaba cimentada nuestra fe, nuestra confianza. No sé si te pasó a ti, pero a mí me sorprendió mucha gente que yo estaba convencido que estaban firmes y seguros, y la verdad, perdón la expresión, pero chafiaron cañón en esta pandemia, ¿no? Y personas que yo dije, no, este no la va a librar. Y curiosamente todo lo contrario, se puso las pilas, se afirmó en su vida espiritual, en su convicción, en su fe, en su confianza en Dios, y obviamente pasaron literalmente a otro nivel, ¿no? Entonces creo que lo que nos vamos a quedar después de esta pandemia es cómo estaremos preparándonos si nos llegara a tocar vivir en los últimos tiempos. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando de pronto haya situaciones que ya literalmente se pongan en una perspectiva de conflicto con nuestras convicciones, con nuestra fe, etcétera, etcétera? Nunca había pasado. Mira que hemos tenido crisis en el mundo durante muchos años, pero por lo menos, David, en la era moderna, nunca había habido una crisis que cerrara las iglesias. Esta es la primera vez, por lo menos en lo que yo he estudiado y leído, que una crisis cierra las iglesias. Se han cerrado otras cosas,
pero las iglesias es la primera vez que se tuvieron bueno, o que se cerraron, no sé si por convicción o por obligación o por obediencia, por lo que sea. Entonces, yo sí creo que es un ensayo, yo lo resumiría en eso, ¿no? Vamos a salir después, y a mí en lo particular, me preguntas como pastor, a mí me sirvió mucho también, David, porque ¿sabes qué? Me di cuenta de qué áreas tengo yo que trabajar en la parte de enseñanza, en la parte de impartición, de administración, a la gente que tengo la responsabilidad espiritual de guiar, ¿no? Y fue así como una especie de indicador, de parámetro, de termómetro, ¿no? Y para decir, chíspale, creo que tengo que reforzar el enseñar sobre este tema, el fortalecer los principios sobre estas áreas, y me dio esa retroalimentación, ese feedback muy bueno para poder identificar todo esto, y por lo tanto ahora yo he sido más intencional en las enseñanzas, específicamente tomando en cuenta el resultado en mi congregación, ¿no? Yo viajo mucho por cuestiones de ministerio, y después de esta pandemia he viajado también mucho, y me ha tocado ver pues de todos colores y sabores, ¿no? Y te puedo decir que realmente la mayoría de los pastores estamos en esa dinámica de retroalimentar a la gente de en qué fallamos, en qué nos faltó, qué no debimos o qué debimos haber enfocado más nuestra enseñanza. Por ejemplo, yo me estoy enfocando mucho en enseñar la importancia de la vida eterna, porque creo que a veces nuestro afecto, David, está tanto en el mundo que ya ni siquiera anhelamos la vida eterna, así como que, no, espérame, yo quiero lo de aquí, ¿no? Y espérame, la obra de Jesús es para la eternidad. Y Es si esto correcto. se acaba, o se hubiera acabado en esta pandemia, o literalmente hubiera sido, o sea, nos vamos al cielo. Y Bueno, bajo esa certeza tenemos que estar. yo te voy a decir algo y concuerdo mucho con lo que estás diciendo, pero para muchos sí fue el final, Sergio. Para muchos sí fue ese final, sí fue llegar al final y a presentarse con él. ¿Cómo? Solamente ellos saben. Y creo que acabas de decir algo bien interesante porque fíjate que en la pasada cumbre global de liderazgo, uno de los speakers, específicamente Albert Tate, él mencionaba lo que estás diciendo. ¿Qué tal si esto que acabamos de vivir fue la lección y lo que viene es la prueba de realmente lo que tenemos que hacer aún sin pandemia? Nos adentramos, nos conectamos con la familia, trabajamos de otra manera, nos conectamos con nosotros mismos, con Dios. Pero si esa fue la prueba y realmente ahora viene la acción, realmente ahora viene ese test, viene el examen donde, a ver, ¿qué aprendiste? Creo que ahí viene lo interesante para los que nos quedamos. Claro, porque yo uso mucho una frase, no es mía, te lo confieso, no me acuerdo dónde la escuché, si no citaría quién me la dijo, pero decía de esta forma, decía, le pedimos a Dios que nos llevara al lugar de mayor necesidad y nos llevó a nuestras casas, mano. Entonces, Es algo sabe correcto. Dios, David, algo sabe Dios que necesitábamos nosotros ese tiempo, ¿no? Y creo que ahí también hubo quienes lo reprobaron y hubo quienes lo aprobaron, ¿sí me explico? O sea, no te puedo decir en general, ¿verdad? Pero creo que todos tuvimos una prueba, cómo está nuestra dinámica familia, de matrimonio, los hijos, los padres, los hermanos, toda esa dinámica nos sirvió mucho. Y ciertamente, lo que tú mencionas me parece muy importante porque debería darnos en mayor o menor medida esta experiencia de lo que hemos vivido, ese enfoque mayor de intencionalidad hacia lo que es hablar la palabra de Dios a los que todavía no le conocen. Porque la eternidad está segura para aquel que está en Cristo. El que no está en Cristo, lamentablemente, la Biblia es muy clara. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, creo que algunos quizás lamentablemente vivieron la partida de familiares o amigos que lamentablemente no habían tenido un encuentro personal con Cristo. Y esa sensación de desprendimiento, ya con la conciencia de lo que eso representa, creo que es muy fuerte, ¿no? Y yo creo que eso nos debería dar el estímulo de decir, tengo que ser más eficaz, más intencional, más contundente en mi forma de compartir a los demás de Cristo, porque puede llevarle a ser la única oportunidad que esa persona tenga para poder conectarse con la eternidad. Creo que es otra de las lecciones, David, que afortunadamente podemos sacar de esta pandemia, y sí, ciertamente somos afortunados y privilegiados porque pudimos, gracias a Dios, hasta el día de hoy salir de ese esquema, pero sí, lamentablemente hubo gente que no,
Y bueno, la gente que no, pero estaba en Cristo, pues sabemos que tiene ahorita vida eterna. Pero la que no estaba en Cristo, creo que sí, no podemos arriesgarnos más, porque en cualquier momento podemos ser llamados a cuentas de parte del Señor. Sí, y fíjate que a nivel global también vi por ahí algunos videos, milagros, donde decían los familiares, es que esta persona nunca creyó en Jesús, nunca creyó en Dios y en sus últimos momentos, precisamente, aceptaron al Señor Qué y se bueno. fueron bien, ¿no? Y yo creo que sí, es un aprendizaje para todos, pero acabas de decir algo muy interesante. Ahora como cristianos, después de que termine todo esto, porque no vamos a regresar al 2019, eso creo que tenemos que tenerlo ya mucho más claro. El 2019 antes del COVID era otro y después del COVID va a ser totalmente distinto. Creo que hoy tenemos más conciencia y dentro de esa conciencia, precisamente como cristianos, creo que nos tenemos que quitar el miedo de hablar de Jesús y de las buenas nuevas de decir, mira dónde estoy, mira cómo está mi vida hoy, hace no sé cuánto tiempo estaba de esta manera, utilizar nuestros testimonios reales para poder impactar y decir, este es el lado correcto. Sí, es verdad, porque sabes una cosa, creo que precisamente un aspecto de influencia, hablando de liderazgo y de manifestación, tiene que ser, como dice la escritura, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Creo que en este tiempo va a ser muy importante que dejemos ese esquema como de bajo perfil, ¿no? Como que yo la llevo así, casi como se dice de la secreta, ¿verdad? Solamente Dios y yo sabemos que soy cristiano, porque eso sería lamentable en un mundo que requiere que la luz se ponga sobre el monte y no debajo de la mesa, ¿no? Y creo que este tiempo ha sido importante para eso, ¿no? No sé cómo sea en general, nosotros hemos vivido específicamente en la congregación que mucha gente ha llegado como resultado de la crisis, como resultado obviamente de todo esto, hemos tenido un año hablando del 2021, gracias a Dios, muy fructífero en cuanto a lo que es el crecimiento y también de ver gente venir a los pies de Jesús, ¿no? Y mucho ha sido por las personas que se atrevieron a volver a abrir, a volver a compartir, quizás a personas que ya lo habían hecho, pero esta crisis les sacudió de tal manera que volvieron a despertar el interés para hacerlo, ¿no? Y creo que eso es parte de la bendición y el fruto que podemos tener de este tiempo. Dentro también de este fin de semana, que la verdad es que fue muy aleccionador, escuchaba a uno de los participantes de la cumbre decir que en estos tiempos la iglesia está dividida y lo que menos necesitamos es precisamente eso. Tenemos que cambiar esta ecuación y ponerle el signo de más, ¿no? Como líderes y precisamente como amistad cristiana, ¿cómo suman? Bueno, lo que siempre hemos tratado de hacer, tú lo sabes, es enfocarnos mucho en la restauración familiar. Este ha sido un tiempo, afortunadamente, mucho trabajo, porque si algo ha colapsado es la dinámica familiar. Ha habido más crisis de depresión, obviamente de desánimo, más conflictos matrimoniales. Por ejemplo, este fin de semana, precisamente el sábado, voy a dar ahí en Cancún un seminario de matrimonios todo el día, enfocado a todo eso, a poder retomar los aspectos de restauración en el matrimonio, todo lo que de alguna manera dejó como secuela todo este tiempo por las fricciones, por las diferencias, por los conflictos no resueltos. Entonces nos hemos enfocado mucho en la parte de que las personas puedan tener un tiempo de ministración, de ser tocadas, de poder soltar, David, todo lo que este tiempo ha traído de luto, de duelo por la gente que ha vivido lamentablemente pérdidas, situaciones de conflictos familiares, situaciones sobre todo muchísimo de ministración sobre el miedo y el temor, ¿no? Ayudar mucho a afirmar a las personas sobre lo que representa la certeza de la protección y la cobertura de Dios, su respaldo. Entonces nos hemos enfocado mucho a eso. Hemos tenido más eventos que de costumbre en la parte de administración. Tuvimos hace 2 semanas uno de mujeres, específicamente para ministrar a las mujeres. Tuvimos hace 3 semanas uno de varones, pero están enfocados en tratar con lo que es la problemática en este momento en las personas, que generalmente es depresión, desánimo, situaciones de salud, enfermedades, luto, duelo por pérdida, todo lo que tiene que ver, no sé si lo sabes, pero crecieron mucho las adicciones en este tiempo. Dicen que la sociedad es la madre de todos los vicios, ¿no? Entonces, lamentablemente, hemos tratado también de ayudar a las personas que han caído nuevamente. La pornografía se fue, David, al cielo, lamentablemente,
imagínate, lo único que tienes es un control y obviamente todo el tiempo del mundo y ahí te platico, ¿no? Entonces hay mucho detonante de ese tipo de cuestiones. O sea, sí tenemos que reconocer que hubo un ataque no solamente en el mundo, sino para el cuerpo de Cristo, para la familia de Dios y personas cristianas, vamos a decirlo así, hasta cierto punto firmes, pues de alguna manera fueron sacudidas, quizás por caer nuevamente en situaciones que tenían muchos años que no caían, a lo mejor inclusive de violencia intrafamiliar, ¿no? Y todo eso ha sido como un reto para nosotros, ¿no? Cómo ayudar a las personas que volvieron a resaltar las cuestiones de violencia, de adicciones, a lo mejor de situaciones obviamente de depresión, de desánimo, inclusive hemos atendido personas con literalmente crisis suicidas que han generado la idea de que se acabó, o sea, es una sensación de muerte, porque esto es espiritual. Sí. Hay espíritus de muerte que han estado de forma muy agresiva atacando en el terreno de batalla de la mente de las personas durante todo este tiempo, ¿no? Entonces es muy importante que las personas puedan confrontarse a una realidad o más bien a una verdad, que es la verdad de Dios, desde una perspectiva, vamos a decirlo así, más profunda, ¿no? Entonces hemos tratado a través de todo esto, como mecanismos de ayuda, de participación, obviamente activamos todo lo que son las redes sociales de una forma diferente, todo lo que son las transmisiones. Teníamos cierta idea, David, lo habíamos ya hecho, gracias a Dios, habíamos comprado todo el equipo con anticipación, tenemos gente muy profesional y muy, la verdad, eficiente en eso, en la congregación. Saludos a todos los que nos ayudan en multimedia. Entonces nos fuimos a las redes sociales, nos metimos a lo que no hacíamos antes, ¿no? Porque también creo que fue algo que tuvimos que hacer, comenzar a darnos permiso, David, de hacer cosas que no habíamos hecho. Y que claro, quizás hasta habíamos manejado así como que no, yo nunca le voy a hacer, toma tú, yo nunca, ¿verdad? Ahora resulta que se volvió una prioridad, porque no teníamos otra forma de conectarnos con la gente si no era precisamente eficientando más los aspectos de comunicación. Híjole, mi querido amigo, el tiempo pues se nos va y me gustaría que nos platicaras como pastor, que nos dieras a lo mejor, tenemos 10 minutos, me dice mi productora, muy bien, que nos platicaras algunas guías, dada la experiencia ya que tuvimos en una crisis tremenda en todos los sentidos, como cristianos, cómo poder afrontar las crisis que seguramente vendrán porque van a venir en algún momento. Sí, yo creo que aquí hay un aspecto fundamental que tiene que ser fortalecido y es precisamente, David, la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo quiero llevarlo a otro nivel, porque a veces oímos fe y podemos tener una respuesta, lo digo con respeto, muy religiosa. Yo lo haría en una palabra un poquito más práctica, más común en cuanto al uso, que es la palabra confianza. Entonces, si yo voy a enfrentar una crisis, no cuando la enfrente, David, antes de enfrentarla, yo tengo que definir en quién voy a poner mi confianza. Yo creo que para enfrentar la tentación y para enfrentar las crisis es la misma mecánica de principio. Yo ya tengo que haber tomado la decisión antes de enfrentarlas. Claro. Si yo voy a enfrentar, David, una tentación o voy a enfrentar una crisis sin tener la convicción, sin haber tomado la decisión de qué voy a hacer, literalmente estoy frito. Porque entonces voy a depender de las circunstancias o voy a depender de las emociones, las cuales tú sabes que son muy fluctuantes y muy inestables, ¿no? Entonces creo que este es un buen tiempo para generar lo que yo le llamo mecanismos de defensa. Antes de enfrentar una tentación, yo ya tengo que haber decidido qué voy a decirle a esa tentación, ¿sí o no? Y antes de enfrentar una crisis, yo tengo que definir específicamente en quién voy a poner mi confianza. Dice, por ejemplo, la escritura en Juan capítulo 16, verso 31 en adelante, creo que el verso 33, Jesús dice algo. Estas palabras les he hablado, dice Jesús, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, yo aprendo 3 principios de ahí. ¿Por qué debo confiar en Dios? Primero, porque en Él tengo paz. Y tengo que tener esa certeza, como dice Isaías 27, que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él hemos confiado. Confían en el Señor, dice la palabra, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Entonces tengo que definir que mi fortaleza y mi confianza en quién va a estar. Si va a estar en Dios, entonces tengo que saber que tengo que tener paz en medio de los conflictos, porque a diferencia de la paz del mundo, que es ausencia de conflictos, la paz en Dios puede ser a pesar de los conflictos. Entonces, lo segundo es porque vivo en un mundo que va a producir aflicción, un mundo que va a tener cíclicamente crisis,
un mundo que no tiene la capacidad de sostenerme. Entonces tengo que estar consciente de que Dios no promete que nos va a sacar de ese mundo, ¿verdad? O que nos va de alguna manera a extirpar de ese mundo, porque estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. No es mi sentido de pertenencia, pero tengo un funcionamiento en. Y lo tercero es porque es el único que ha vencido al mundo. Así lo dice él. Entonces, y confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, resumiéndote lo que te estoy diciendo, David, creo que enfrentar una crisis tiene que ser habiendo tomado la decisión en quién voy a poner mi confianza. Y si mi confianza está en Dios, entonces yo tengo que tener, número uno, paz. Tengo que tener pues la certeza que no hay otra mientras esté en el mundo habrá aflicción, pero que puedo tener la convicción y la seguridad de que Dios, a través de Jesucristo, ha vencido a ese mundo en donde encontramos estas crisis, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, creo que podremos tener una actitud y obviamente una frescura, por decirlo de alguna manera, una seguridad, una identidad, una imagen mucho más clara de lo que va a representar una crisis, entendiendo, David, y eso es lo otro que resalto yo mucho cuando hablo con las personas de este tema, que cualquier crisis, llámale desierto, llámale necesidad, llámale conflicto, como le quieras llamar, David, es temporal. Si yo enfrento una crisis con la idea que va a ser toda la vida voy a estar así, obviamente mi ánimo se va a ir capa caída, ¿no? Pero si yo la enfrento sabiendo que esta, dice la Escritura, leve tribulación momentánea, va a producir en mí un cada vez más excelente peso de gloria. Entonces, pues bueno, significa que si estoy enfrentando una prueba muy difícil, es porque de alguna manera Dios ya nos ve en un sentido de nivel donde podremos enfrentarla, porque si no, no la estaríamos enfrentando, David. Yo soy un convencido, porque así lo dice la palabra, que Dios no va a permitir que enfrentemos nada que no nos ha dado la habilidad, las herramientas y sobre todo el respaldo para poderlo enfrentar. Entonces, bajo esa dinámica creo que va a ser mucho más, no fácil porque no sería la palabra, pero sí menos complicado y sobre todo menos confuso enfrentar una crisis como la que estamos enfrentando en este tiempo. Y las que vendrán, y yo creo que pues aplicándonos un poco a lo que estamos platicando, pues esto nos sirvió de bastante ensayo y ahora pues como líderes creo que tenemos que poner manos a la obra para pues obviamente enfrentar lo que venga efectivamente con fe y sobre todo con confianza. Así es, creo que es el tiempo de que nos sacudamos un poquito, David, pues esa dinámica de comodidad que muchas veces nos ha letargado. Yo usaría una palabra un poquito más fuerte, la comodidad a veces nos ha estancado. Y creo que esta es una muy buena oportunidad. Yo veo siempre en la Escritura que las crisis son una excelente oportunidad para pasar al siguiente nivel, ¿no? No es fácil, no estoy hablando, pues obviamente en teoría se oye bien, ¿verdad? En la práctica, pues cada uno tendremos nuestra lucha y sobre todo nuestra área de oportunidad, llamémosle así, para seguir creciendo. Esa es una promesa que tenemos. La senda del justo, dice Proverbios 4:18, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces estamos siendo perfeccionados. Y si todavía estamos en esta tierra, David, es porque Dios no ha terminado con nosotros. Y tenemos que tener esa expectativa que Dios va a seguir formándonos y obviamente perfeccionándonos a un punto que cada vez nuestra influencia en este mundo, por medio de la genética espiritual que Él nos ha dado para ser líderes de esta generación, pues pueda tener un mayor impacto y una mayor trascendencia. En 2 minutos me gustaría, mi querido amigo Sergio, que nos comentaras cómo quitarnos el miedo al liderazgo. Uy, eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y la respuesta no es sencilla, ¿no? Creo que todos lo tenemos. Pregúntale a Gedeón, pregúntale a Moisés, pregúntale a Jeremías. O sea, si nosotros nos vamos a la Escritura, yo no conozco un solo líder en la Escritura que haya dicho, te sacaste la lotería conmigo, Señor. O sea, te estaba yo esperando. Qué bueno que ya te habías tardado, ¿no? Porque aquí estaba yo, ¿no? Creo que eso es una prueba genuina de liderazgo. Cualquier persona que está o tiene el potencial para estar en liderazgo, que no ha sentido miedo, me preocupa. Porque entonces es muy probable, lo digo con todo respeto, que no hace un liderazgo genuino. El liderazgo genuino tiene una característica, David. Cada vez se hace más dependiente de Dios. En el liderazgo real, bíblico, cristiano, como le queramos llamar, el tiempo no nos hace más independientes. Ni siquiera te puedo decir que nos hace más seguros. Tú lo puedes ver con el apóstol Pablo y con muchos personajes en la Biblia. Mientras más crecían en un liderazgo, más dependientes se hacían de Dios. Más certeza tenían de no puedo, ¿no? Y creo que eso es algo sano, ¿no? Inclusive yo creo que no sería sano
perder ese temor, ¿no? Ahora, lo que hay que hacer, como la Biblia nos enseña, es enfrentarlo. Pero el sentir temor antes de enfrentar un reto de Dios, yo lo pongo de esa manera. Si tú tienes un sueño que no te espanta, deséchalo porque no es de Dios. Porque Dios nunca, David, nos va a dar un traje a la medida. Siempre nos va a poner un traje más grande porque el deseo de Dios es que crezcamos. Entonces, cualquier situación que diga, no, hombre, este es su piece of cake, eso me las masco crudas, ahorita, mejor, o sea, no sirve. Lo único que vamos a hacer es perder el tiempo, porque Dios no está enfocado en solamente así ese aspecto de demostrarle qué buenos somos, sino al contrario, demostrarle cuánto necesitamos su ayuda y cuánto dependemos de Él para salir adelante y pasar al siguiente nivel. Sergio, qué hermosas palabras acabas de comentarnos y la verdad es que sí, tienes toda la razón. De pronto queremos los trajes a la medida, queremos todo en el plato, queremos todo servido, todo bonito, sin que nos moleste, sin que nos entre la duda, todo fácil. Pero la verdad es que creo que lo difícil es lo que nos hace crecer y eso de pronto pues también está dentro del plan de Dios. Cierro con un mensaje para ti, dice Mitch Anaya, admiro tu liderazgo, no solo en la iglesia, sino también en casa. Por el apellido creo que es notorio que es mi hija. Allá anda en Mérida ahorita Michelle, saludos mi querida Mish, gracias. Me da mucho gusto porque finalmente te conozco desde hace un poco más de 15 años, me parece, y siempre ha habido en Sergio Anaya una coherencia y esa coherencia se traduce en su hermosa familia. Y te felicito, gracias. Te admiro, te agradezco también este espacio, mi querido Sergio. Gracias. Y pues para finalizar, me encantaría que nos compartieran las redes sociales de Amistad Cristiana Cancún. Pues así tal cuales son, Amistad Cristiana Cancún, en Facebook, en YouTube y en Instagram también, ahí estamos. Y tenemos también la de Sergio Anaya, que estoy como persona pública también en Facebook, y mi Instagram que es @ser_Anaya. Entonces, ahí estamos para servirles a todos y bueno, esperando y agradeciendo y de verdad, qué gusto verte, ojalá podamos hacerlo en vivo en algún momento. Será una bendición volver a saludarte después de todo este tiempo y tantos años. Y gracias por este tiempo, lo valoro mucho y cuando gustes sabes que cuentes conmigo. Te agradezco muchísimo, te llevo en el corazón, por supuesto, te mando un fuerte abrazo, mi querido Sergio Anaya, y por supuesto este espacio está también abierto para ti, para poder seguir platicando acerca de los temas que nos engrandecen para la gloria del Señor solamente. Es correcto, te mando un gran abrazo y saludos a todos. Muchas gracias, Sergio. Te agradezco mucho. Buenas noches. Sergio Anaya, pastor precisamente de Amistad Cristiana Cancún, al cual le agradezco infinitamente el que hayamos platicado acerca de este gran tema. Y pues bueno, yo los invito a que la próxima semana nos encontremos aquí en Líderes. Gracias por todos sus mensajes. Gracias a toda la gente. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Este programa, espacio se queda aquí en IGTV, pero posteriormente lo subimos a YouTube, así que también en YouTube nos pueden seguir como Fiel Radio. Si creen que esta plática, este programa, este contenido le puede ayudar a alguien más, les pedimos que lo compartan, porque la única intención de este espacio y de poder platicar con los líderes que estamos invitando en Fiel Radio a platicar con nosotros es para la gloria del Señor. Es para poder impactar de una manera más positiva porque lo necesitamos muchísimo. Hay que sumar. Así que pues yo les agradezco infinitamente, agradezco a mi productora que se encuentra del otro lado de esta cámara. Muchas gracias por la producción de este espacio. Los invitamos todos los lunes en punto de las 8 de la noche, líderes con un servidor, David Pantoja, aquí a través de Fiel Radio. www.fielradio.com si ustedes quieren escuchar la música que alaba a Dios. Gracias, ha sido un placer estar con ustedes y les pido un favor, hagan lo correcto para que sean bendecidos. Gracias.